Continuamos, gracias. Vamos más rápido de ser posible. Mi reconocimiento a la secretaria Aida, si ella hubiera estado desde el inicio del sexenio en Oaxaca, hubiera cambiado aún más en materia social. Muchas gracias. Saludos también. Saludos, Mónica Castañeda, al Premio Estatal de Periodismo Ricardo Flores Magón. Los invitamos a que se inscriban. Más tarde le daré algunos datos por ahí. Ya aumentaron los premios, interesante, organizado por el sindicato, por ninguna parte del gobierno, para que tampoco digan que no hablando de paternalismo. Bueno, el sindicato le va a apoyar con apoyo de muchos amigos, ¿no? Bueno, hacíamos, antes de irnos al corte, y hacía la pregunta, hablaban del campo, hablaban de estas rutas, de estas zonas económicas. ¿Sí están abriéndose? ¿Sí se van a hacer? Yo creo que para Oaxaca es muy importante que se marquen y que se definan las zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque hoy hay una gran desigualdad en la generación de empleos. Oaxaca necesita que haya empleos. Oaxaca necesita que se detone la economía, porque a partir de ahí mejorarán los ingresos de las familias de Oaxaca. Entiendo que hay muchas posiciones encontradas en donde se dice que las tierras las explota la gente de fuera y que el campesino se queda con la peor parte. Sin embargo, creo que el diseño ahora de la nueva ruta política económica del Estado tiene que considerar mucho la participación de todos los sectores. Si somos incluyentes, si somos gobiernos que estamos pensando con perspectiva de género, si somos un gobierno que está tomando en cuenta a sus grupos indígenas, si somos un gobierno que va a hacer consultas para poder tomar la mejor decisión en la conducción de la política económica, va a permitir que Oaxaca detone, porque Oaxaca, a ver, en Oaxaca tenemos zonas como el Istmo de Tehuantepec, que no debería estar en este rezago que hoy está, el Istmo de Tehuantepec siendo un lugar completamente estratégico para la comercialización con Asia, incluso con América del Norte. ¿Pero qué pasa con las eólicas estas? Las eólicas. ¿Por qué tanto problema? Es increíble que no podamos permitir el desarrollo económico de la zona. Entiendo que tiene que haber consulta. ¿Quién no permite? ¿Los yo grupos? creo que tiene que haber de todo un poco. Sí. Oaxaca se caracteriza principalmente porque hay muchos grupos que piensan, que opinan y que es importante que haya. Piden dinero. Ahí dicen, por ejemplo, me dicen, no, si ves a un oaxaqueño, pues bien chambeador, ¿no? Bien chambeador. En el norte. Pues definitivamente. Es que sales de Oaxaca y te transformas. Ves dos y empiezas a preocupar. No. Ves tres y empiezas a ver sindicato, ¿no? Pero ves cuatro y ya tienes partido político, ¿no? No, yo creo que el concepto que tenemos nosotros los oaxaqueños en el exterior es de somos gente trabajadora, talentosa, tenemos muy buenos artistas plásticos, tenemos muy buenos cantantes oaxaqueños, no por nada Oaxaca es el estado de todo el mundo que tiene la mejor representación étnica. Faltaron los políticos, los buenos políticos. Y además tenemos un gran tema cultural, entonces Oaxaca es un estado riquísimo. Pero la gran mayoría, hablando también de artistas, cantantes, pues se han ido por la libre porque poco apoyo del gobierno también reciben. Nada más un poquito para no, habíamos platicado ahí unas cifras ahí que estaba comentando. Sí, nada más para cerrar el tema. Para que cerrar el tema, nada más. Comentábamos hace rato que uno de los grandes impulsores del desarrollo en cualquier país es la inversión, ¿no? En el caso de nuestro país, la inversión pública federal es importantísima para el desarrollo del país. Resulta que para los 3 estados del sur del país, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, traíamos en 2006 una inversión cercana a los 12 puntos. Del total de la inversión, 12% correspondía a estos 3 estados. Ahora, en 2015, llegamos a casi 8 puntos. Es decir, perdimos 4 puntos en el transcurso de 8 años, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Esa inversión no se determina por factores de distribución numéricos, ¿no? Sino que tiene una lógica en función de qué proyectos quieres impulsar tú como país. Entonces, si no hay proyectos que quieras detonar en determinadas zonas, no le pones la inversión. Entonces, por ejemplo, acá, las dos vías, ¿no?, más importantes que le darían articulación al Estado han quedado como paradas. Y no ha sido por culpa de falta de negociación, al contrario. Cuando entró este gobierno se comenzó a impulsar, retomar e impulsar estas dos inversiones, la carretera que va al Istmo y la carretera que va a la costa.
Esos serían dos detonadores importantísimos para el desarrollo de Oaxaca. Y aún así, nosotros lo que sí podemos observar es que en el caso de Oaxaca, por lo menos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se triplicó, cosa que no había pasado. En el sexenio anterior andábamos en 1% de promedio anual, ¿no? Y después en este último, entre 2006 y 2011 y 2014 andamos en promedio por arriba del 3%. En el 3, exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando hay impulsos económicos importantes, pues va jalando la economía, sobre todo la industria de la construcción, ¿no? O sea, si tú ves los datos estadísticos que te aporta el Producto Interno Bruto, te das cuenta de que entre 2011 y 2012 fue un impacto impresionante de la industria de la construcción, ¿no? Creciendo alrededor del 11 y del 24% anual. Entonces, si tenemos detonadores que nos da la inversión pública federal, pues es evidente que vamos a poder impulsar el empleo, ¿no? Pero también es Impulsar la- contraproducente porque prácticamente más de, digamos, si siendo generosos, prácticamente el 90% del recurso depende de la federación. Tenemos un gran problema con la recaudación. Pero no somos ahorradores, no somos pe- pagadores. pe- Además, tampoco pagamos. No somos Además, buenos pagadores, sabemos ¿no? pagar. Yo creo que lo que se tiene que hacer es eso. También cada uno de nosotros tiene que contribuir con el tema de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hoy que estamos en este gobierno y a punto de terminarlo, nos damos cuenta, yo me doy cuenta, te lo digo, te hablo Sí, por claro. mí. Yo me doy cuenta en realidad que el dinero no alcanza. Es mucha la necesidad que hay como para lo poco que tenemos. Y sí dependemos mucho de la federación, de los recursos que nos mandan. Pero volviendo al tema de la generación de empleos, si en Oaxaca permitiéramos los ciudadanos en consenso tener más participación de empresas privadas, Oaxaca sería otra cosa. Creo también que hay una muy mala política de recaudación en el Estado, pero también entendemos la parte donde el ciudadano ya no tiene confianza en decir, Sí, claro. oye, yo pago mis impuestos y no se me retribuye. Tiene que haber ya también un cambio de actitudes. También Yo, lo que- por ahí nada supuesto. más con el tema de qué pasó con entonces, si hubo gestión. Estamos con las estadísticas sabedores de que son fundamentales esas dos carreteras que llevan ya 20 y tantos años y no se han podido terminar. Sí, así es. ¿Qué es lo que sucedió? Y la otra, yo creo que esa necedad o esa indiferencia de la sociedad para participar en procesos electorales, para participar en el tema de pago de impuestos, ha sido porque efectivamente no vemos un regreso, porque hemos sabido de la millonada que se lleva cada uno de los gobernantes, llámese, secretarios, gobernadores, presidentes municipales, Diputados, muy aprendieron los El presidentes Congreso del municipales, Estado ¿no? ahorita trae una millonada que se embolsaron y con el descaro más grande de la historia de México. Es que el proceso está bien. Yo lo veo con Y nadie hace estadísticas, nada. porcentajes. Hasta ahí está bien. Cuando llega a manos, Yo creo que eso, y digo, sin saltarme el tema, también va Claro. en la vigilancia del recurso. Ese es muy cierto. Claro. Hay un gran hoyote en la Pero, vigilancia ¿por qué del habría recurso. que vigilarlos? Si se supone que son personas honorables, son personas que nos vienen Son a seres pedir la humanos, son chamba. seres humanos, son seres humanos. Pues hay Sí, que mira, cambiarlos. Yo creo que parte tenemos que trabajar mucho en la participación ciudadana para que la transparencia sea efectiva, ¿sí? O sea, Que sea de veras. lo De que veras. se ha procurado, por ejemplo, es que en el tema del presupuesto, o sea, nosotros encontramos un Estado en política fiscal poco transparente. Y sin embargo hemos ido mejorando en el ranking, ¿no? Y la estadística no las hace el gobierno del Estado, las hace organismos independientes, ¿no? O sea, Hasta premios ha tenido Sí, Oaxaca en por tema de Pero eso también te- sabes que yo creo que pero- el problema yo creo que es cuando metes cifras y metes algo que es inteligible, ¿no? Que es la expectativa. Esta administración tenía una de las expectativas más altas, ¿eh? Estamos hablando. Pero es que quien haya creído o quien crea que cualquier gobernante, presidente municipal, gobernador o presidente de la República trae la varita mágica para cambiar las cosas, llevábamos 80 años en un ritmo de vida muy distinto al que queremos o necesitamos para tener un buen estado, un buen desarrollo, una buena oportunidad, un buen trabajo. Decíamos ahorita antes de entrar al aire, ¿por qué el gobierno en el lugar, creo yo, de estar dándole dinero a la gente, 1,000 pesos, 1,200, bimestral o mensual, por qué caramba no crea las políticas públicas desde un Congreso
con un ejecutivo, a través de los órganos de vigilancia, que tampoco entiendo en qué momento Pero sí nos perdimos, están, que necesitamos que nos sí estén están. vigilando y cuidándonos las manos como si fuéramos unos rateros, para que esas personas tengan un trabajo digno, un salario digno y podamos tener la capacidad de mejorar nuestro Estado. ¿En qué momento, con todo respeto que me merece el maestro Toledo, se le da el valor y se le da la autoridad para intervenir en un tema que pudo haber reflejado mucho desarrollo? Tú lo conoces perfectamente en Monterrey, un centro de convenciones, cuánto dinero, cuánta inversión refleja en cada uno de sus eventos. Y ahorita está parado en un cráter allá en Santa Lucía del Camino y un caos en el Cerro del Fortín. Y eso, a mí, como visitante, digo, mejor me regreso a mi estado y me voy a gastar a otro lado. La inversión extranjera en Oaxaca es... Y si a eso le metes maestros, le metes normalistas, le metes organizaciones, le metes inseguridad, delincuencia común, ya no hablemos de Y delincuencia les metes organizada. partidos políticos. Y todavía le metes partidos políticos. Mira, No, pues mejor sí hay yo que cerrar las creo cortinas y que vámonos. aquí, el tema era desarrollo social. Desarrollo. ¿Verdad? Yo creo que aquí hay que tomar en consideración cómo se visualizó la política pública del desarrollo social. El gobernador enfrenta un Estado con grandes carencias, en muchos temas, incluso en el último lugar. O sea, aquí la cuestión es cómo haces tú una política pública que con pocos recursos, que parecieran muchos. Yo te voy a decir, Chiapas recibe el doble del Fondo de Infraestructura Social Municipal que Oaxaca. Es decir, si nosotros recibimos 700 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, Chiapas recibe 1.400 millones, ¿no? Y lo mismo pasa con los municipios. Chiapas recibe el doble. O sea, por efectos de una fórmula de Pero pobreza. ¿y los presupuestos ahora históricos? tú puedes tener ese dinero, pero ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo diseñas una política pública? El gobernador planteó dos vertientes. Una que tiene que ver cómo atacamos las causas estructurales de esa pobreza. La mayor causa en nuestro estado son, sobre todo, el aislamiento de las comunidades. La desigualdad es regional. Por eso se creó la política de microrregión. ¿Sí? Y del otro lado tienes que tener políticas que atiendan a cierto tipo de necesidad de las personas. Por eso se diseñó la política de programas bienestar, Asistencia ¿no? social. Es darle un mínimo de bienestar a la población, que pareciera poco, pero pues es algo muy importante para el que recibe un apoyo, aunque sea poco. Por ejemplo, las personas con discapacidad, al recibir ese recurso, ellos tienen por lo menos para tener el mínimo de ingresos para comprar medicinas o comprar parte de sus alimentos. Pero tienes que diseñar una pública diferenciada. Y en este caso, por ejemplo, el de las microrregiones, lo que se planteó fue tener 25 microrregiones de atención prioritaria porque se ranquearon los municipios y luego se ranquearon dentro de esos municipios microrregiones. Entonces llegamos a tener 25 de atención prioritaria. Y lo interesante es de que si vamos a las cifras de qué pasó con el agua, qué pasó con el drenaje, qué pasó con la electricidad, te puedes dar cuenta de que esas áreas que estaban con indicadores muy altos comenzaron ya a ver reducida esa carencia en cada rubro. Y eso es lo importante. ¿Cómo creas una política de equilibrio regional si no atiendes a los que están más desprotegidos y con mayores carencias, con mayores incapacidades, por decir algo, para generar ingresos? Entonces, ¿dónde está el error? Por ejemplo, el Coneval te dice que del 2012 al 14, 24 entidades federativas. ¿Sabes el tema, no? Sí, Sí. lo conozco bien. Hay una reducción del porcentaje de pobreza o de pobreza extrema en 24. 8 de ellas aumentó el porcentaje de pobreza y pobreza extrema. Sí. Y dentro de esas 8, Oaxaca. Sí, pero si te das cuenta, si tú analizas esas cifras ya con detalle, te vas a dar cuenta que uno de los impactos más fuertes se dio en las zonas urbanas. Y se dio por efectos en los incrementos del precio en la canasta básica. Ahora, Eso ¿qué sí está tiempo? Pero fuera. cuantitativamente creció el mayor número de pobres. Pues sí, pero te digo, el efecto es un efecto que ni siquiera hubiéramos deseado nosotros, el incremento de los precios de los alimentos. Y no se dieron. Pero además, ¿qué tiempo va a tardar para que el gobierno nivele a esos grupos que están muy vulnerables a una media de los que más o menos estamos, que sin problema tenemos una tortilla, limón y un chile? Pues llevamos 3 décadas, Omar. 30 años. 30 años con esa misma estrategia y de desarrollo. Y está demostrado que es un tema a nivel nacional. Oaxaca no está pobre porque nos gusta ser pobres, ¿no? Por los genes, ¿no? No, por los genes, Los genes, no. No. Hay una
como te lo dije al inicio, hay una muy mala distribución de la riqueza. ¿Y qué se tiene que hacer? Ahora, como hablábamos de el agua, la luz en Oaxaca, el drenaje, sí se atendieron las 25 microrregiones, se focalizó la inversión a esos 4 temas: agua, luz, drenaje y vivienda. Y si vemos los indicadores que Coneval mismo está mostrando, estamos creciendo, dimos un paso importante. Dimos un paso importante también en evitar la deserción escolar. Dimos un paso muy importante en que los niños ahora a partir de 3 años están asistiendo a la Pero escuela. paso importante significa que 5, 10... No, estamos hablando de un 15%, por ejemplo, de aumento de En la el educativo matrícula no de creo, niños. los maestros apoyan No, mucho de a que no niños, vayan a de clases. niños para el nivel preescolar. Antes no se veía. Ahora con la preescolar. intervención de UNICEF en Oaxaca, nos damos cuenta de que este último estudio que presenta la UNICEF nos está mostrando que sí estamos atendiendo a la población desde temprana edad, que ese es otro error que se ha cometido, de pensar que a los niños hay que intervenirlos a partir de la primaria. No, la primera infancia, el famoso proyecto de primera Ahora infancia. ¿no? lo de la primera infancia es muy importante, y en Oaxaca hemos desarrollado ya esta estrategia de atender a nuestros niños desde preescolar. ¿Qué Y tiempo llevan pareciera risa, porque ahorita decían, no, el tema de los uniformes y los útiles escolares, tienen una razón de ser. Y la razón de ser es que sí, en los recorridos que se hacían en el Estado, cuando el señor gobernador hoy era senador, fue conociendo de cerca cuál era la verdadera problemática de la gente y los temas más sensibles y dolorosos. ¿Por qué los niños no iban a la escuela, por ejemplo, ¿no? Nos tocó un caso, a mí me tocó un caso en la primera distribución de uniformes y útiles escolares, pasando la lista, un niño no estaba. Entonces yo pregunté, bueno, ¿por qué no vino el niño? ¿Por qué no se secó su ropa para venir hoy a la escuela? O sea, eso es más que doloroso, porque a lo mejor los que estamos ya en una situación donde podemos tener ingresos, pues a lo mejor un uniforme no significa nada, pero un uniforme para familias que no tienen ningún ingreso, por supuesto que es una gran diferencia. Estamos hablando de más o menos 1,300 por familia, estamos hablando de 300,000 familias beneficiadas con este programa, y ahora estamos demostrando que ha funcionado y ha servido para que incentivemos la participación de más niños en las escuelas. Es muy importante, y a pesar de lo que decimos de que los maestros contribuyen para que no se dé la calidad educativa en el Estado, me parece importante también que los padres de familia se estén involucrando en que sus hijos estén estudiando. Hoy en Oaxaca hay un gran avance de la inclusión de las niñas, lo que no se daba. Hoy en Oaxaca las niñas están asistiendo a la escuela y estamos reduciendo esta brecha que está muy marcada en edades, en generaciones como las nuestras. Pero estoy segura que en algunos años esto se va a reflejar para que encontremos ya la igualdad que tanto deseamos. Va a ser difícil, sí, pero es importante empezar. Y ya en Oaxaca comenzamos con esto. Entonces, yo creo también que el tema de detonar las microrregiones fue muy importante, se focalizó, se apretó ahí el tema, el financiamiento se dio. O sea, llegaba un presidente municipal y no necesitaba ser amigo del gobernador o amigo del secretario para ser atendido. Esa es la gran diferencia que hubo en este Pero sexenio. vigilaban al presidente municipal. Si, Llegaba por ejemplo, el presidente, a ver, tú traes proyectos de agua, de luz, de drenaje, entonces bienvenido. Pero si tu pueblo todavía no tiene agua, luz, drenaje, y quieres pavimentar tus calles principales, oye, espera. ¿dónde están sus indicadores? Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya llegamos. Después de la pausa nos van a quedar 6 minutos. Se nos fue la hora. Se nos fue la hora rápidamente. Llamada a terminación 44. Como en algunos pueblos que sus pobladores se vuelven a la propiedad comunal para pagar pocos impuestos prediales. Entonces, ¿de dónde el gobierno tendrá dinero para las obras para ayudar a la misma población? ¿Es alguien que lo plantea? ¿Verdad? Perdón por la expresión, pero fregones es no pagar impuestos, es hacernos de la vista gorda. los servicios Mejor vamos a una pausa y regresamos, estamos en vivo. Pareciera que hay 2 o 3 o 20 Oaxacas, la que vivimos nosotros aquí en el centro, donde los baches, donde los semáforos, donde las... Pero hay comunidades que la verdad habría que irlas a vivir, habría que caminarlas y entender esta parte que es importante del desarrollo social y humano. Regresamos.